Curiosos, estaba viendo una serie acá en el celular que la verdad que está buenísima, me reenganché, ayer me pasé como 5 horas. Mira, de Netflix, justo ahora, estaba viendo una serie en Netflix, les decía que me reenganché, ayer estuve 5 horas mirando esta serie. Y la verdad que está buenísima, me parece bárbaro esto de poder elegir lo que uno quiere, verlo cuando uno quiere. Antes no se podía hacer ni a palos estas cosas. De hecho, esta serie que empecé a ver me la sugirió el propio Netflix. Opa, pará. Si Netflix me sugirió la serie, ¿realmente yo puedo elegir lo que veo o hay alguien que define qué es lo que me interesa? Hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre Netflix, sobre Spotify, sobre todas estas plataformas que nos permiten ver y escuchar lo que nosotros queremos. Pero para eso estamos con Darío Sandrón, investigador del Centro de Estudios Avanzados de nuestra universidad, en el cual le queremos preguntar, Darío, bienvenido a nuestro programa primero. Muchas gracias por invitarme. Un gusto que estés acá. Estábamos preguntándonos acerca de Netflix, Spotify y esta posibilidad que nos da Internet ahora de poder, no sé, elegir, ver y escuchar lo que nosotros queremos en el momento que querramos. ¿Qué rol jugamos nosotros como consumidores de estos productos que se generan en la definición de estos de la producción, ¿no? Sí, yo pensaría, digamos, para hacer digamos, un primer acercamiento a estas nuevas formas que tenemos de entretenimiento, lo que se suele llamar industria cultural o algo por el estilo, generalmente tenemos que compararlo a lo mejor con otras anteriores. Y uno, si piensa qué es Netflix hoy en día, pensaría que es una mezcla como de televisión, cine, internet, no sabe bien uno qué es lo que es esta nueva tecnología de información o de comunicación en la que nos vemos inmersos. Y uno empieza a trazar como ciertas continuidades o diferencias con otras anteriores quizá. Entonces uno piensa, cuando iba al cine, uno tampoco era del todo libre para ver lo que quería ver. Uno tenía que ir y lo que... De la grilla, elegir de última la peli que había que elegir. Y la gente que producía cine, lo que producían, teníamos que elegir entre lo que ellos producían, digamos. Hoy me parece que eso es más o menos similar, es decir, tampoco somos libres de elegir lo que vemos, sino de lo que hay disponible en, por ejemplo, una plataforma como Netflix. Me parece que lo que hay diferente ahora en esta clase de plataformas es que hay una recolección mucho más sofisticada de las preferencias de los usuarios, y ahí viene el rol que jugamos nosotros. Es decir, cuando nosotros elegimos algo, una serie para ver, eso es recogido por las plataformas que organizan y nos proveen de entretenimiento, ¿no? Sea película o sea en serie. Y esa información que van recogiendo les permite a ellos organizar de lo que tienen disponible, de alguna manera lo que nos ofrecen, pero además personalizado. Es decir, te empiezan a aparecer las series que son afines de alguna manera que no sabemos tampoco, porque nosotros no podemos entender muchas veces por qué esta serie la sugieren como afín a esta otra que a nosotros nos gusta, ¿no? Y en ese juego entre el usuario y la plataforma, empieza como a verse una especie de compatibilidad o de mimetización, ¿no? Y en un momento uno está rodeado de series, de contenidos que más o menos a uno le resultan como preferibles a otros, ¿no? Y uno pregunta, bueno, ¿quién ha tomado esa decisión? Porque antes por lo menos la decisión la tomaba unilateralmente el dueño del cine o el que producía. Bueno, acá parece estar mezclado, porque la decisión en cierta forma la tomamos nosotros, cada vez que elegimos algo. Pero también la toma automáticamente el sistema a través de los algoritmos, que son formas de decidir automáticas de la plataforma. Y entonces en un momento uno se empieza como a estar enredado en una especie de burbuja que uno mismo ha creado con sus decisiones. No solamente con las cosas que elige, sino cuándo adelantas algo, cuándo lo paras. Si te pasas una parte, si la ves completa o no. La diferencia parece que está en que hoy la cosa que miramos puede tomar información de nosotros y usarla para generar nuevas cosas, ¿no? Antes eso no sucedía.
Antes había personas humanas que por ahí un productor, un dueño de cine, podía percibir intuitivamente qué le gustaban a las personas y entonces ahí ofrecerlo y hacerlo en consecuencia. Ahora eso ya no hay más personas que hacen eso, digamos, sino que la misma plataforma puede generar una serie de datos y luego esa serie de datos son interpretados quizá por personas humanas para producir nuevos contenidos, ¿no? Darío, mira, me llegó un momento de hacer un corte, pero quiero que sigamos charlando con ellos. No te vayas, ustedes, curiosos, no se vayan porque vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con más Curiosos por Naturaleza. Seguimos en Curiosos por Naturaleza charlando con Darío Sandrone del Centro de Estudios Avanzados de nuestra universidad sobre las nuevas plataformas, ¿no? Netflix, Spotify. Y Darío, recién hablábamos en el bloque anterior de que de alguna manera estas plataformas tienen nuestra información de preferencias para ir dándonos el contenido que supuestamente nos interesa más, relacionándolo de alguna manera por algoritmos que venimos diciendo recién. ¿No será de que vamos a caer en un círculo vicioso en el que solo vamos a ver cosas que nos gustan y nada más, y que nos vamos a quedar por fuera, no sé, de nuevas cosas disruptivas que quizás no sí, a mí me parece que en la base de ese tema, cuando se suele discutir ese tema, está una distinción, digamos, tradicional entre arte, digamos, y entretenimiento masivo, donde generalmente se pensaba que el arte tiene esta capacidad que no tendrían las nuevas formas de entretenimiento, que es de disruptivo, ¿no? Es decir, de mostrarnos cosas nuevas, de hacernos pensar cosas que nunca habíamos pensado, mientras que uno atribuye al arte de masas o a la industria cultural más bien acomodarse a las preferencias más comunes y más mundanas de nosotros, digamos, que habitualmente... De ciudadano medio, que todos somos, digamos, porque cuando uno por ahí está cansado no tiene ganas a lo mejor de ver algo muy elaborado, qué sé yo, y ahí enganchan, digamos, o ahí obtienen sus mejores beneficios, digamos, lo que se llama la industria de masa o la industria cultural en relación al entretenimiento. Ahí me parece que uno lo que tendría que pensar es más bien de que una de las claves de la industria de masa está en tomar contenidos artísticos, digamos, sofisticados, que generalmente han sido de las élites, digamos, y poder transformarlo de alguna manera para poder masificarlo, ¿no? Muchas series están basadas en obras artísticas que son del canon tradicional artístico, y entonces me parece ahí lo que uno se encuentra con una especie de disyuntiva. Hacer una especie de contenido más bien sofisticado, donde uno necesita mucha información secundaria y formación en relación a la historia del arte para poder apreciarlo, pero entonces posiblemente no tendría el éxito masivo que tienen estas otras producciones que buscan elaborarlo de otra manera, ¿no? Sí, yo por ahí pensaba, porque en Netflix, por ejemplo, tenemos series que son de España, con La Casa de Papel, que fue un éxito total, series de Turquía, no sé, de Brasil, de un montón de lados, pero ¿reflejan eso la diversidad cultural que existe en cada uno de los países o siguen siendo un producto que es el mismo producto, solamente que cambia el país que lo produce y nada más? Sí, no pareciera ser muy diverso, ¿no? Digamos, cuando uno lo ve en estas series o en estas producciones masivas, no hay mucha diferencia entre los turcos, norteamericanos y suecos en la manera de comportarse y de vivir la vida, ¿no? Parece ser más bien que están tratados o están acomodados a los gustos o preferencias del público masivo, ¿no? Entonces, quizá no hay lugar tanto para características o rasgos culturales que uno puede apreciar quizá en documentales o en otra clase de contenidos, ¿no? Y el tema de la diversidad uno podría pensar, bueno, pero hoy se habla mucho de prosumidores, ¿no? Es decir, gente que produce su propio contenido y lo sube a Internet. Y ahí viene una tradición de la diversidad que tiene que ver con Internet. Es decir, donde hay diversidad en el sentido de que de mucha gente, de muchas partes del mundo, con muchas costumbres, sube su propio contenido. Pero acá el problema que hay es que no son mainstream, es decir, ¿quiénes lo ven a eso? Digamos, muy pocas personas. Mientras que el contenido central que hoy podremos ver en Internet, a través de Netflix o esa clase de plataforma, no sé si tienen lugar para una diversidad genuina, si se quiere. Y eso es lo que me preocupa de alguna manera, porque de hecho pueden estar creando subjetividades directamente. O sea, sí, mostrándonos una producción de un lado o del otro, pero hablándonos sobre un solo discurso o en un solo discurso hegemónico y que
por esta capacidad que tiene de llegar masivamente, de saber las preferencias que tenemos en cuanto, no sé, al tipo de serie que nos gusta, pero mandarnos contenidos... o cliché, digamos, que todos nos gustaría ver de los países exóticos en la televisión, digamos. Sí, yo creo que sí. Y ahí me parece que el punto es, uno podría pensar en una regulación. Digamos, hay una tradición de regulaciones en los medios masivos de comunicación, ¿no? La ley de medios, que finalmente nunca se pudo aplicar del todo, pensaba aplicar cierta diversidad a los contenidos mainstream, ¿no? Horarios centrales en relación a una diversidad federal o cultural en este caso. Pero en la tradición de Internet no hay esa posibilidad o esa tradición regulatoria. Y Netflix es un contenido de Internet, no es un contenido televisivo. ¿No cae regulado dentro de las por lo menos es algo novedoso y que no ha sido todavía pensado. Pero si uno quisiera ir hacia eso que estamos charlando, de una diversidad, un primer obstáculo es que Netflix no es un medio de entretenimiento audiovisual tradicional, digamos, como los medios masivos de comunicación, donde quizás sí tenemos más antecedentes, historia de buscar regulaciones, ¿no? Acá hay que inventarlas, ¿no? Esta nueva. Darío, ¿qué te parece si vamos a ver entonces a José y Diego, que estuvieron averiguando un poquito más de este tema? Vamos a ver qué encontrar. Maja. Maja. Josefina. Maja. Vení. ¿Qué estás haciendo? Te quiero mostrar que estoy viendo un par de series que me han dejado flipado. ¿Qué? Digo, ¿por qué hablas así? ¿En qué idioma estás hablando? En realidad te estoy bromeando. Pasa que estoy viendo un par de series españolas en Netflix y que justamente hablan con esos modismos que yo ni los entiendo. ¿Y qué es esto? Bueno, este es un mapa de las series que nos llegan a través de Netflix y a partir de ahí podemos ver las culturas de diferentes países del mundo. ¿Qué, a vos te parece que entonces viendo series de España estás aprendiendo la cultura española? Bueno, más o menos. Tal vez no. Claro, vos sabés que hay investigadores de la universidad que plantean en realidad todo lo contrario a lo que estás diciendo, que más allá de que uno ve series de todos lados, como muestra este mapa, en realidad la estructura que tienen es siempre la misma. ¿Cómo qué? ¿Como que las narrativas son todas parecidas? Claro, que en realidad no vemos cosas diferentes. Si te parece, podemos hablar con Maximiliano Gonet para que nos cuente un poco de esto y de paso te enseña, no sé, a hablar en árabe. Por ejemplo, Shangalanga. Las teorías más optimistas dentro de la academia tienden a pensar que las plataformas digitales y Netflix en particular son como una especie de puertas de acceso a una democratización potencialmente infinita en cuanto a las formas de consumir, digamos, y a las identidades de los consumidores. Lejos de eso, podría pensarse que las plataformas digitales lo único que hacen es uniformizar el consumo, digamos. Y eso no implica solamente que todos estén al mismo tiempo viendo la misma serie o el mismo contenido, sino que, digamos, Netflix o Spotify, digamos, cualquier plataforma, digamos, que uno podría pensar tutela el gusto, lo que hace es adelantarse, digamos, a esa instancia en la que uno decide qué consumir. Entonces, lo que uno va, digamos, la gran astucia, uno podría pensar, de Netflix sería la de crear en el consumidor esa ilusión de un acceso potencialmente irrestricto y totalmente diferenciado de otros accesos. De manera que Netflix lo que ha producido es, creo yo, digamos, y eso hemos tratado de desarrollar en el seminario, un nuevo formateo del gusto, podríamos decirlo, en base a lo que muchos autores y académicos actuales consideran como la cultura algorítmica, para que los consumidores, digamos, experimenten cierto placer de reconocer en la serie que están viendo aquello que ellos piden, digamos, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pasaba antes, digamos, donde la serie era, se producían series atendiendo a criterios que tenían más que ver con la autoría, por ejemplo, o con cierta idea de director cinematográfico, es decir, alguien que tenía su propia idea. Hoy esa instancia de producción se separa, digamos, y se desagrega en un montón de instancias más específicas que tienen que ver con análisis de mercado, qué tipo de producto puede ser vendido con más factibilidad que otro,
a determinados sectores de la población. Lo que produce eso es una mutación muy interesante en algún sentido, pero por otro lado que podría ser enfocada desde una visión mucho más pesimista, de decir que pese a esa idea de una heterogeneidad de contenido, es decir, que uno puede acceder prácticamente a cualquier cosa, esa heterogeneidad a la que uno accede en realidad está mucho más o responde mucho más a patrones de consumo que en cualquier caso, en definitiva, terminan homogeneizando a lo que se puede ver, digamos, y a lo que no se puede ver. Bien, seguimos charlando entonces con Darío Sandrone del Centro de Estudios Avanzados de nuestra universidad. Recién decías un poco de que no hay un marco legal, regulatorio para los contenidos de este tipo de plataformas, ¿no? Estas nuevas plataformas virtuales. Me pregunto yo, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de expresión y dónde queda reflejada la diversidad de voces y el lugar que se le da a la diversidad de voces? ¿Y quiénes son los que finalmente van a estar dirigiendo de alguna manera los contenidos que vemos? ¿Son directamente las leyes del mercado, digamos? Sí. A mí me parece que las leyes siempre se van construyendo en relación, las leyes como que siguen detrás a los fenómenos, ¿no? Entonces, cuando empezaron los medios de audiovisuales tradicionales, la televisión, la radio, tampoco había leyes para regularlo y con las décadas se fueron construyendo, ¿no? Hasta el día de hoy todavía estamos en disputa para ver qué leyes los regulan. Quizá Internet surge en el año 93, es decir, es muy poco tiempo que ha sucedido, digamos, desde el surgimiento del fenómeno. Y me parece que están empezando a surgir algunos episodios que llevan a pensarlo seriamente. Si uno piensa lo que ha sucedido ahora, el caso Facebook con Cambridge Analytica, que el Senado de Estados Unidos ha mandado llamar a Zuckerberg, digamos, para que dé explicaciones, y una de las declaraciones de él ha sido, bueno, está bien, nos vamos a dejar regular. Fíjense, o sea, él dice que se va a dejar regular. Obviamente no van a aceptar cualquier regulación, sino que van a negociarla. Pero está como apareciendo la idea de regular. Porque ¿qué es Facebook? Digamos, no es un medio de comunicación, entonces no entra bajo esa legislación, pero tampoco es fácil legislar en Internet, porque la característica que tiene Internet es que es una red. A diferencia del esquema tradicional de los medios, donde uno sí puede ver que el medio, digamos, Casa central se regula eso, digamos, aquí no habría. Entonces, todavía estamos definiendo qué son estas cosas, ¿no? ¿Qué son estas nuevas entidades que han surgido, ¿no? ¿Qué es una cosa como Netflix? ¿Es Internet o es televisión? ¿Se lo regula como Internet o se lo regula como televisión? Si se lo regula como Internet, uno puede regular quizá la conectividad, pero no sé si tanto el contenido, porque el contenido generalmente, salvo algunos contenidos muy específicos, no está regulado. Yo creo que una de las diferencias más grandes y puntuales en esto particularmente es lo que vos acabas de mencionar hace un ratito, ¿no? Es decir, en Internet, no sé, cualquiera puede subir su material y que lo vea el que lo vea, si te sigue mucha gente o te sigue poca gente, es cuestión de suerte y qué sé yo. Sin embargo, en este tipo de plataformas hay mensajes que se dan directamente y hay personas detrás de esos mensajes que están eligiendo qué van a poner a disposición tuya para que de última vos elijas ver una u otra cosa, ¿no? Pero además hay un esqueleto físico que nosotros generalmente no vemos porque nosotros nos quedamos como en el aspecto virtual y no en el aspecto físico. Qué sé yo, uno puede pensar que hay ocasiones en que el cable, la fibra en el que va una información es de una empresa. La señal que manda la fibra es ya de otra empresa diferente. Entonces, ¿cuáles se regulan? La empresa que tiene el contenido, la empresa que lleva la señal, la empresa que es dueña del cable. Digamos, hay una especie de entramado ahí de actores sociales, económicos, políticos, que no es fácil de desentrañar. Nosotros a veces decimos, bueno, que regulen, pero cuando uno empieza a meterse en el tema, hay un montón de cosas que uno podría pensar qué es lo que se regula de todo eso, que, como yo decía, no hay historia en esa regulación, o hay una historia muy reciente, y entonces más bien se está construyendo. Y cada tanto aparece algún episodio histórico fuerte, como el de Facebook y Cambridge Analytica, donde obliga a pensarlo con más intensidad, ¿no? Esperemos entonces que estas regulaciones no lleguen demasiado tarde y se haga un desastre respecto a toda esta nueva información que estamos manejando. Darío, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto tenerte acá. Nosotros nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan porque todavía nos queda el último bloque de Curiosos por Naturaleza. ¡Ya volvemos! Et je ciel.
último bloque de Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Unciencia. Majo, ¿cómo andás? Bien, Franco, ¿vos todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Hoy te traje para hablar de invasiones biológicas, es decir, estas especies exóticas que se instalan, crecen rápidamente y provocan consecuencias siempre negativas. En este caso en particular, vamos a hablar de la invasión del siempreverde. Mira, este fin de semana estuve en Río Ceballos y la verdad que me llamó muchísimo la atención la cantidad de siempreverdes que hay por todos lados, invadiendo el bosque nativo sobre todo, y creo que las Sierras Chicas es una de las zonas más afectadas por esta invasión, ¿no? Exactamente, Franco. Hay una investigación de biólogos de aquí de la universidad que hablan de que las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba es una de las zonas más afectadas. Hubo un crecimiento exponencial de esta especie arbórea en los últimos tiempos, al punto que había 50 hectáreas ocupadas en el año 1983 y a fines del 2000 hubo 3.850 hectáreas y por supuesto en la actualidad son más. Es la especie arbórea sin duda más invasora en la provincia de Córdoba y los especialistas están estimando que hay un 20% del bosque nativo ya ocupado. Uy, la verdad que es alarmante. ¿Y qué consecuencias tiene esta invasión biológica por parte del siempreverde? Las invasiones biológicas siempre son negativas porque afectan a las especies autóctonas. Principalmente el siempreverde lo que tiene además es que crece velozmente y es muy competitivo, es decir, le saca recursos a los otros árboles. Hay peligro en cuanto a la estructura vertical del bosque, esto quiere decir que en el peor de los casos puede dejar de crecer la vegetación que crece debajo de los árboles y por último también hay un factor más, un actor más perjudicado que son las aves, que también al ver el ecosistema tan cambiado también están perjudicadas. Contanos un poquito qué pasa con las aves, que a mí me encanta y las cosas más lindas del bosque nativo, la cantidad de aves que tiene. Bueno, esta investigación particularmente no solamente se enfoca en el siempreverde, sino que también es justamente lo que está viendo es la consecuencia de esta invasión del siempreverde en las aves. Lo que detectaron los investigadores es que en los últimos tiempos hubo una caída en el crecimiento, en el nacimiento de estas aves, las aves autóctonas, como por ejemplo el rey del bosque o el zorzal. Y por contrapartida, una proliferación de las aves generalistas, como son las palomas o las cotorras, por ejemplo. Sí. Y bueno, la diferencia está en que las aves generalistas son muy maleables, se adaptan a todo. Por eso es que resisten en cualquier ambiente, cualquier temperatura y ingieren mucha comida. En cambio, estas aves especialistas o autóctonas o típicas de las Sierras Chicas necesitan un ambiente muy determinado, con un clima y una forma de alimentación muy específica, que si se ve tan variada es muy perjudicial para ellas. Claro, la encuentran en el bosque nativo y no en estos bosques tan invadidos por el siempreverde. ¿Y cómo llegó el siempreverde a invadir los bosques de todas las Sierras Chicas? Sí, porque es un árbol originario de China, hay que decir, pero llegó a principios del siglo XX, se plantó en los jardines de las casas cercanas a los bosques autóctonos y esos primeros siempreverdes plantados fueron la fuente de propagación y de proliferación de esta semilla. Y bueno, y hay que decir un último dato bastante curioso y triste a la vez, si se quiere, porque son las mismas aves, no las generalistas como las palomas que depredan las semillas, sino las típicas, un zorzal o un venteveo, por ejemplo, que proliferan y propagan esta semilla, por supuesto sin saber que las consecuencias negativas las van a afectar directamente. Y un bajón entonces con el siempreverde. Señor, si tiene un siempreverde en la casa, sáquelo, ponga un tala, un agarró, un aromito, lo que sea, ayudemos a que el bosque nativo vuelva. Sí, hay que asesorarse cuáles son los árboles nativos y tratar de plantar eso. Tal cual. Me encantó entonces la nota de hoy, Majo. ¿Qué te parece si nosotros vamos a ver Ciencia a un Toque, que nos cuenta algo sobre los antibióticos? Vamos a verlo. Hasta principios del siglo XX, con un fuerte resfrío o heridas menores, si provocaban una infección, te morías sin remedio. Justamente, no había remedio para las infecciones. Recién en 1928, con el descubrimiento de la penicilina, nacen los antibióticos. Sin embargo, lo que creíamos era una batalla casi ganada, hoy se nos vuelve en contra bajo la forma de resistencia bacteriana. A partir de tratamientos mal aplicados o inconclusos que no alcanzan a curar del todo las infecciones, las bacterias se vuelven más fuertes y peligrosas. Esto se conoce como resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana genera que las mismas infecciones necesiten de antibióticos más fuertes y en algunos casos carecen de tratamiento, provocando la muerte. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Lo primero y principal es no tomar antibióticos por nuestra cuenta. Siempre consultar al médico y sobre todo seguir el tratamiento que nos indican, tomando los medicamentos en los horarios y por la cantidad de días recetados, aunque el dolor desaparezca y ya te sientas mejor, para que los fortalecidos seamos nosotros y no las bacterias.
Bien, veíamos entonces ciencia a un toque, ahí la importancia de hacerle caso al médico y tomar el medicamento hasta el último día que nos digan, por más que nos sintamos mejor. Sí, tal cual, hay que ser prolijos y hacer caso al médico. Muy bien, bueno, nosotros hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy, nos vamos a ver la semana que viene. Nos vemos el domingo que viene con más notas de ciencia, como siempre. Claro que sí, nosotros les decimos que nos sigan por Facebook, que ahora tenemos página de Facebook también, así que por favor síganos, pongan me gusta, ahí van a tener novedades acerca de las distintas notas que vamos a ir subiendo en los distintos programas. Y les decimos también, como siempre, que esperamos hoy haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando digamos de nuevo Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Y yo solita despierta. Te cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la